Hoy vamos a estar hablando en nuestro devocional de hoy acerca de los demonios con los que estamos luchando en esta temporada. ¿Qué tema es? ¿Verdad que sí? Los demonios. Y vamos a estar leyendo la historia de un muchacho que estaba endemoniado y a quien Jesús sanó. Porque ustedes saben que cuando la persona está trancada y aislada es que de verdad salen los demonios del carácter de cada persona. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, así que nada, vamos a orar para ver cómo es que podemos eliminar todos estos demonios que quieren abarcarnos a nosotros en este proceso de cuarentena y cómo podemos mantenernos en la luz a pesar de nuestros demonios. Así que vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, muchísimas gracias por este momento que tenemos aquí para poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es tan dinámica, Señor, y nos enseña cuánto nos parecemos aún hoy a todos aquellos que vivieron siglos y siglos antes de nosotros, Señor, porque el ser humano siempre ha sido el mismo, quien nunca cambia eres tú, Señor. El ser humano siempre ha sido pecador y siempre hemos sido personas que verdad, estamos susceptibles a los demonios, Padre, y a que los demonios se apoderen de nosotros, sea el demonio de la impaciencia, de la vanidad, del orgullo, del odio, del rencor, el resentimiento, de la impaciencia, o sea, todos los tipos de demonios que moran en el aire hoy en día y que quieren apoderarse de todos aquellos que clamamos ser tus hijos, porque Satanás no quiere, Padre, que nosotros estemos en nuestro cabal juicio, porque si lo estamos, vamos a llevar tu mensaje a todos los rincones de la tierra, Señor. Gracias porque usted, por medio de su palabra, nos devuelve el juicio, Señor, y nos da lo que necesitamos, Padre. Gracias por tanto, lo amamos. Diríjanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestra historia de hoy dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a su alrededor había mucha gente, y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, le preguntó Jesús. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espuramajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu de él, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganme aquel muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como Jesús lo vio, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos, o sea, espumas por la boca, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre del muchacho. Contesta el padre: desde que era niño. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua también para matarlo. Si puedes, Jesús, hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe, o sea, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, le dijo Jesús, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya murió el muchacho. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y Jesús le contestó: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía:
El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían de lo que le hablaban, ni lo que quería decir con eso. Tampoco se atrevían a preguntárselo. Ok, miren esta historia. Nos habla acerca de un padre desesperado porque su muchachito está endemoniado. Y déjenme decirle que de verdad nosotros los que somos padres y tenemos hijos, sabemos lo que es estar ahí, o sea, en esa posición de desespero, de impotencia, donde tú te sientes, ¿qué más yo puedo hacer con este muchacho? Este muchacho, especialmente este adolescente, ¿verdad? O este niño está completamente descontrolado, fuera de su cabal juicio, apoderado por algún demonio que uno dice, Señor, ¿cómo logro que obedezca? ¿Cómo logro que escuche? ¿Cómo logro que haga caso? ¿Cómo logro que se porte bien? ¿Cómo logro que haga sus tareas? ¿Cómo logro que aprenda a obedecer? O sea, es difícil. Tenemos que ponernos en los pies de ese padre, lo difícil que era para él, la posición como padre ante esta situación en la cual él se sentía tan impotente que él, o sea, era como que no había nada que él pudiera hacer más que recurrir a los pies de Cristo y de sus discípulos. Él había ido donde los discípulos porque Jesús estaba en el monte con los otros 3 discípulos, básicamente pasando por el proceso de la transfiguración, o sea, revelando su divinidad ante los discípulos, y no solo su divinidad, también su humanidad. O sea, la verdad, estaban allá Pedro, Santiago y Juan con Jesús, y cuando bajan de vivir esa experiencia tan grande donde ellos vieron a Jesús como Dios mismo y rodeado de Moisés, de Elías, de los profetas, y Pedro estaba como, dime qué hago, quiere que te haga una choza para cada uno de ellos, o sea, y Dios le dijo, escuchen que este es mi hijo amado, obedezcan, lo escuchen, o sea, bajan con esta experiencia espiritual magna que han vivido y llegan a esta situación de derrota donde los otros 9 que ellos dejaron allí se encontraban en una posición donde habían fracasado, habían tratado de sanar a este niño que el padre había traído porque estaba endemoniado y habían tratado de curarlo, de expulsar el demonio, pero no lo habían logrado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú estés estudiando la Biblia con alguien y tú estudias y bueno, ya tú has hecho todo lo que tú sabes hacer y esta persona igualita, es como que nada le entra, nada le penetra, no hay cambio. Y luego tú vienes y se la trae a, qué sé yo, al pastor, a tu líder de charla, a tu discipulador, y ellos en una sola reunión que tienen con estas personas logran un cambio magnífico, que tú dices, pero ¿y qué fue? O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron que yo no hice? Porque le dijeron la misma cosa, le enseñaron las mismas escrituras, hablaron de las mismas situaciones, pero por alguna razón esta persona se fue de allí transformada, y conmigo, que llevo no sé cuánto tiempo tratando de enseñarle, sería igualito. A mí me pasaba eso muchísimo. Yo decía, ay Dios mío, si tan solo mi ministra pudiera ver a esta muchacha, yo sé que la podría ayudar, porque es que yo no sé cómo ayudarla. Y es verdad, o sea, muchas veces nos sentimos así, bien impotentes. Yo creo que Jesús, que Dios hizo eso para que nosotros tengamos que depender unas de otras, para que no seamos llaneras solitarias, para que no tengamos nada de qué enorgullecernos como que yo soy quien tengo el poder, no, sino que de verdad Dios utiliza diferentes personas para llevar a cabo propósitos divinos. Aquí Jesús dijo que el problema que había con estos discípulos era un problema de fe. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver, Jesús baja y se encuentra con esta situación, la gente corre a saludarlo, y bueno, sorprendido de que Jesús había llegado, corren a saludarlo, e imagínate tú, el papá entre esta multitud tratando de hacerse espacio para poder llegar a Jesús, para poder alcanzar un minuto con él, para poder decirle a él de su muchachito y del problema que están teniendo. Y no sé cómo lo logró, pero se abrió paso entre la multitud, porque dice aquí que todos salieron sorprendidos, corriendo a ver a Jesús y a saludarlo. Pero Jesús le pregunta a todos ellos, ¿qué es lo que ustedes están discutiendo con mis discípulos? O sea, ¿de qué están discutiendo con mis discípulos? Él pudo haberle preguntado eso a los mismos discípulos, pero prefirió preguntárselo a estas personas y le dijo, ¿qué están discutiendo con ellos?
Fíjate cómo hace que estas personas que son las que andan buscando sanidad, que andan buscando expulsar sus demonios, que andan buscando un alivio, una cura, Él hace que ellos tomen responsabilidad. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes con mis discípulos? O sea, ¿por qué es que ellos no han podido ayudarlo a ustedes? Vamos a ver qué es lo que ustedes están haciendo, porque hay algo que ustedes pueden hacer mejor, que ha impedido que mis discípulos lo puedan ayudar a ustedes. Jesús los llevó a tomar responsabilidad por sus demonios. Y en este caso era un demonio de falta de fe. Era un demonio de falta de fe. O sea, ellos tenían su fe puesta en Jesús, pero no tenían fe puesta en el poder de Jesús, que no estaba limitado a la persona de Jesús, sino que iba a ser utilizado donde quiera que se utilizara la palabra de Dios o las enseñanzas de Cristo. Jesús quería que cuando Él se fuera de la tierra, las personas todavía tuvieran fe, que no fuera que necesitaran tenerlo a Él físicamente presente como Tomás para tocarlo, sentirlo y entonces creer, sino que pudieran creer con el simple hecho de la mención de su nombre. Y eso es lo mismo que Dios espera de nosotros hoy. Él espera que nosotros no necesitemos de un predicador súper experimentado que hace maravillas. No necesitamos de una experiencia religiosa donde se sanan a los enfermos. No necesitamos de una experiencia religiosa donde la gente está hablando en lengua para nosotros entonces creer. Por el contrario, Jesús quiere que con el simple hecho de estudiar su palabra y ver que aquí lo diga, que yo lo crea, que yo no necesite ninguna prueba para creer algo. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Mira que Jesús le dijo a ellos en el versículo 19, ¡ay, generación incrédula! ¿Cuál era el problema por el cual el demonio no estaba siendo expulsado de este muchachito? Era la incredulidad del padre y de aquellos que estaban rodeando al papá. Es decir, que tú te tienes que poner a pensar, aun si tú tienes un poquitito de fe y aun si tú crees un poquito y tu fe está puesta como y convencida de que vas a hacer un propósito divino, si te rodea de gente incrédula, óyeme, te van a robar tu fe. Recordamos que eso fue lo que le pasó a Pedro cuando Jesús murió, que lo negó 3 veces. Él se rodeó de incrédulos y le robaron su fe. Para nosotros tener más fe y creer y crecer en nuestra fe, tenemos que estar rodeados de gente llenos de fe. Este papá estaba rodeado de gente incrédula, dice Jesús. Y Jesús le contestó, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Mira, Jesús estaba enojado. Estaba enojado. Jesús no estaba como, ay, lo siento que mis discípulos no pudieron hacer nada por ti. Ay, lo siento que mis discípulos no pudieron hacer nada por tu estudio bíblico, por tu muchachito para sanarlo. No, Jesús le dio tremendo boche, le llamó la atención, los reprendió. Le dijo, incrédulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y esto es bien importante que tú como discípulo lo tengas bien claro, que cuando tú no logras ayudar a una persona a superar y vencer esos demonios, no eres tú que eres un mal maestro como pensaba yo. No eres tú que no sabe cómo enseñar a la persona. Eso regresa a que la persona no tiene la fe puesta en Cristo, la tiene puesta en otra gente. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la Biblia con alguien y yo veía como que de verdad la persona no progresaba en nada, es porque estas personas a mí me veían como la muchachita que está tratando de enseñarle algo, no como la autoridad divina que Dios había mandado en su vida en ese momento para enseñarle algo. Porque cuando sí los llevaba frente al pastor y estudiaban la Biblia con la pastora, de una vez cambiaban, o sea, y claro, la experiencia no se puede fabricar, o sea, la experiencia se consigue por medio de la experiencia, o sea, la práctica produce experiencia y ahora ya yo sé cómo mejor estudiar la Biblia, cómo obtener mejores resultados que yo sabía antes, pero yo no he cambiado nada, yo sigo enseñando lo mismo. La única diferencia es que ahora llevo a las personas es a Cristo, a la palabra de Dios, no a mí ni a lo que yo le estoy diciendo. Y cuando les hago preguntas, les pregunto con respecto a Cristo, no con respecto a lo que yo le estoy enseñando. Fíjate que es bien importante que tengamos esa fe nosotros de que la gente va a cambiar, es si ellos creen.
los demonios van a salir es si ellos creen en Cristo, en la palabra y en el poder que tiene la Biblia para transformarles sus vidas. No en el poder que tenga la iglesia, ni el evangelista, ni el pastor, ni el sacerdote, ni la persona que lo invitó. O sea, en el poder que Dios tiene por medio de su palabra para transformarles sus vidas. Y ahí es donde tenemos que llevar a las personas a poner su fe en Jesucristo y en la palabra de Dios. Que no importa dónde estén, óyeme, si usted pone en práctica lo que dice la Biblia, a usted le va a ir bien. Usted va a cambiar, usted va a ser transformado, usted va a vencer esos demonios que lo están venciendo a usted. Fíjate que aquí, cuando Jesús, ¿verdad?, le da su tremendo boche, su tremenda reprensión, le dice, tráiganme el muchacho. Y cuando se lo llevaron, dice que el espíritu sacudió a ese muchacho. O sea, imagínense ese escenario, ese muchacho teniendo una crisis como de epilepsia o de esquizofrenia, quién sabe qué tipo de crisis emocional este muchacho estaba teniendo, convulsionando y todo eso. Y Jesús mira al muchacho bajo esta situación, que cae tirado al suelo, que se está revolcando, que está tirando ¿cómo se llama? Espuma por la boca, o sea, está convulsionando este muchacho. ¿Y sabe lo que Jesús pregunta? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto a este muchachito? O sea, ¿cuánto tiempo hace? El papá pudo haber dicho, pero ¿y qué importa cuánto tiempo hace? Lo que importa es si lo vas a sanar. ¿Y qué importa cuánto tiempo yo tengo viniendo a la iglesia? Lo que importa es si voy a dar para algo. ¿Y qué importa cuánto tiempo yo llevo luchando con este pecado? Lo que importa es si yo voy a poder superarlo. ¿Y qué importa cuánto tiempo me han discipulado? La misma cosa. Lo que yo quiero saber es si lo voy a cambiar. O sea, no. Sí importa. Y sí importa porque eso nos va a dejar ver a nosotros que no hemos tenido la fe que hemos necesitado para alcanzar ese propósito. Porque es la fe la que mueve montaña. La fe es la que hace que lo imposible se vuelva posible. Y si yo llevo demasiado tiempo trabajando con algo y no he logrado cambiarlo, tratando de deshacerme de este demonio de la impureza, de este demonio de la mentira, de este demonio de la doble vida, de este demonio de la hipocresía religiosa, de este demonio del odio, de este demonio de la avaricia, de este demonio del materialismo, y yo llevo años tratando de superarlo y no lo supero, es porque yo no tengo fe en Cristo. Tengo fe es en esa misma cosa que estoy tratando de dejar. En este caso, el papá tenía la fe bien puesta en que ese demonio era real, que sacudía a su hijo, que lo maltrataba, que desde niño lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua y trataba de matarlo. O sea, él tenía una fe cruda y real de que eso era serio, que era un problema real y existente. Pero no tenía la fe de que Dios y aquellos escogidos por Dios podían hacer la diferencia. Fíjate que él le pregunta a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. O sea, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús que le contesta, ¿cómo que sí puedo? O sea, ¿cómo que sí puedo? Tú sabes, es como cuando alguien te dice, bueno, si tú puedes, me gustaría estudiar. ¿Cómo que sí puedo estudiar la Biblia contigo? Claro que sí puedo. Bueno, si tú puedes y me puedes ayudar. ¿Cómo que sí puedo? Claro que te puedo ayudar con eso. O sea, de verdad, Jesús estaba como, ¿cómo que sí puedo? Claro que puedo. Tú solo tienes que creer. No importa lo que sea que tú estés trabajando, que quieras vencer, cuál es ese demonio del que te quiere deshacer, si es de la vagancia, el demonio del sueño, el demonio de la vagancia, el demonio de la indisciplina, el demonio del materialismo, el demonio de la irresponsabilidad, el demonio de la falta de respeto a tu esposo, a tu esposa, el demonio, o sea, cualquiera que sea ese demonio, la vanidad, o sea, cualquiera que sea ese demonio, tú claro que lo puedes vencer si tú pones tu fe, no en ese demonio, no, en Cristo, ¿ok? En las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, en vez de yo seguir estudiando más y más y más acerca de la impureza y viendo más y más y más acerca de ese demonio que se llama impureza y que es el que me domina, yo voy a estudiar acerca de la pureza y esa deidad, esa bondad, ese fruto del Espíritu que es Jesucristo, la pureza, la pureza, la pureza. En vez de yo estudiar acerca de la mentira y la mentira y la mentira y que los mentirosos son hijos del diablo y seguir llenándome de ese demonio que a mí me gobierna, que es la mentira, yo voy a estudiar acerca de lo que es la verdad, lo que es la verdad absoluta, lo que es bueno, lo que es positivo, lo que es real. Y eso es lo que yo voy a estudiar y de eso es que voy a llenar mi mente y de eso me voy a llenar de fe, de que es posible hacer esas cosas. No de que es
imposible dejar de hacer aquellas, sino que es posible empezar a hacer estas. Y eso era lo que este hombre tenía que creer. Es posible creer que este hijo mío puede empezar una nueva vida. Él tenía que llegar a ese punto. Mira qué increíble que como padre desesperado que estaba por su hijo, cuando Jesús lo confronta y le dice, ¿cómo que si puedo? Él le dice, Jesús le dice, si tú crees, todo es posible. Mira cómo él le responde, le dice, sí creo. Y le dice, ay, pero ayúdame a creer más. O sea, increíble. Tú ves, él le dijo, yo creo, ayúdame con mi poca fe. O sea, él admitió que era su falta de fe que había impedido que este demonio abandonara la vida de su hijo. Él admitió que había algo que él podía hacer mejor, que era creer más, tener más fe. Él admitió que había algo en él que como padre Dios estaba trabajando para sanar a su hijo. Algo que él tenía que trabajar primero antes de que Dios le diera la bendición y el fruto de ver a su hijo sano. Así que yo te pregunto a ti, ¿qué es eso que Dios tiene que trabajar en ti primero antes de Él darte la victoria sobre esta otra cosa con la que tú estás luchando? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? ¿Cuál es el sacrificio que Él espera que tú hagas? ¿Cuál es el nivel de fe que Él espera que tú demuestres? ¿Cuál es la convicción y la aceptación de tu parte, de tu responsabilidad? La parte que a ti te toca. ¿Qué es lo que a ti te toca trabajar para asegurarte que puedas obtener mejores resultados? Este hombre tenía que trabajar con su falta de fe. Él tenía que trabajar con su propia inhabilidad de creer a ciegas que los discípulos podían curar. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús, y es obvio, tú sabes, Jesús le dijo que solamente por medio de la oración se expulsaban estos demonios. En otra versión dice por medio de la oración y el ayuno se expulsan estos demonios. Pero también algunos comentadores bíblicos dicen que cuando Jesús dijo, gente de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos?, estaba también dirigiendo a sus discípulos. Es decir, es como tiene dobles vertientes, doble vía. O sea, aquí podemos ver por un lado que Jesús está llamando al Padre a tener más fe, a creer que, óyeme, si yo traigo a mi hijo ante los pies de Cristo o ante los pies de los seguidores de Jesús, Él va a sanar, y no me cabe la menor duda, como aquel centenario que le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Ni vengas a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Con una sola palabra que tú digas, mi hija sanará. Jairo, cuando fue a buscar a Jesús para que le sanara a su hija, dijo que él le dijo, ni siquiera vengas, solo di, y yo sé que va a suceder así. Pero este hombre no, este hombre corrió detrás de Jesús a buscar a Jesús para que venga a sanarle al muchacho. O sea, había una falta de fe, de confianza absoluta, en que con tan solo con que Jesús hablara, el muchacho se iba a sanar, o con que los discípulos hablaran. Él estaba esperando quizás algo milagroso, que le impusieran las manos, que le hicieran alguna obra curativa. No sabemos, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos como eso en la Biblia, pero lo que sí sabemos es que Jesús expulsó el demonio, el muchacho quedó sano, fue después que el Padre se humilló, admitió su responsabilidad en este asunto, vio que era él que tenía falta de fe, reconoció que él como padre no estaba dirigiendo a su hijo al nivel de fe que tenía que dirigirlo, y tomó él como padre la responsabilidad por donde estaba el muchacho. El niño estaba donde estaba porque yo no había hecho mi parte. Pregúntate tú como mamá, como papá, ¿cuál es tu parte? Pregúntate tú como amiga, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, tu compañero de casa, ¿está donde está? Porque tú no has hecho tu parte. Tu suegra o tu suegro están donde están porque tú no has hecho tu parte. ¿Cuál es tu parte que tú tienes que hacer para obtener mejores resultados de esa cosa que tú estás trabajando y que estás anhelando poder resolver? Entonces, aquí vemos que cuando Jesús sanó al muchacho, el muchacho quedó como muerto. Y dice que la gente dijo, ya, se murió el muchacho. Pero ¿saben qué? Jesús, ni caso que le hizo eso, coge el muchacho por la mano, lo levanta y el muchacho se pone de pie y se va por ahí caminando y bailando. O sea, es increíble ver que lo que para otro es muerte, para Cristo es vida. Que lo que para otro puede parecer el que tú te estás muriendo, para Cristo demuestra que tú has empezado a vivir.
Por eso dice la Escritura que para mí el vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. Pero también dice la Escritura que para poder seguir a Jesús, primero tengo que morir para volver a nacer. Es decir, aquí hay una enseñanza de que cuando nosotros nos convertimos, todo el mundo lo que piensa es, ya este se murió, se acabó la vida de este porque se metió a la religión y ya, se acabó. Se acabaron los sueños, se acabaron las metas, se acabaron los propósitos, se acabaron las esperanzas, no espere nada de ella o de él porque ya ese está muerto para mí. Así dicen algunos padres. Pero es todo lo contrario. Ahí es cuando empezamos a vivir. Ahí es cuando Jesús nos tomó de la mano y como este muchacho nos expulsó los demonios, nos paró, nos levantó, nos puso de pie y aquí seguimos de pie en la batalla. ¿Verdad que sí? 25, 30 años más tarde, 2 años más tarde, 25 días más tarde o tal vez 25 horas más tarde. Pero aquí seguimos parados de pie y en la batalla. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos tomó de la mano, porque admitimos nuestra falta de fe y dijimos quiero más fe, porque tomamos responsabilidad por lo que estaba mal en nuestras vidas y decidimos cambiarlo, porque decidimos parar de hacer lo que estaba mal y empezar a hacer lo que estaba bien. Porque en vez de enfocarnos en dejar de hacer lo que no debíamos hacer, nos enfocamos en empezar a hacer lo que hay que hacer. Tantas personas cuando uno le invita a la iglesia, lo primero que quieren saber es qué prohíbe tu iglesia, qué limita tu iglesia, qué te exige tu iglesia, qué te demanda tu iglesia, qué tú no puedes hacer y qué no voy a poder hacer si me meto en tu iglesia. Tan enfocados en lo que tienen que dejar de hacer, versus enfocarse en lo que van a empezar a hacer. Y esto es lo importante. Jesús quiere que nos enfoquemos en lo que vamos a empezar a hacer. Este hombre estaba enfocado en todo el tiempo que el muchacho había estado enfermo, en las condiciones que había estado y fíjate, Jesús le preguntó cuánto tiempo él lleva así y él le contestó, no solamente el tiempo, pero también los detalles de que lo metía en fuego, lo metía en agua, o sea, esto es un asunto serio, esto es un asunto grave, yo no sé si yo lo voy a poder lograr, yo no sé si voy a alcanzar esa meta, yo no sé si yo doy para ser cristiano, yo no sé si yo voy a dar para esto, pero Jesús le dijo, si tú crees, todo es posible. Y el hombre dijo, ayúdame a creer más. Sea que sea algo tuyo personal o de otra persona que tú estés trabajando, queriendo cambiar en ti o en otra persona, como este padre que quería cambiar la situación de su hijo, lo único que necesitas es tú creer más. Tú tener fe. No vayas a ese estudio bíblico pensando, ay, es que esa persona ya tiene su religión, o ay, es que esa persona ya está llena de falsas creencias. No vayas a invitar a la persona a estudiar la Biblia o a venir a la iglesia diciendo, ay, es que yo no sé si ellos van a aceptar, ay, es que seguro me van a decir que no. Deja todo el negativismo a un lado, ponte positiva, llénate de fe y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jesús? Aquí te traigo la persona. El resto tú lo haces. Y así va a suceder. El resto Jesús lo va a hacer si tú tienes la fe de que si trae la persona a Cristo, porque Jesús dijo, tráiganme muchacho a mí. O sea, es a Cristo que debemos traer a la gente, no a nosotros. Y si lo traemos a Cristo, déjenme decirle, a su debido tiempo, van a cambiar. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Los mismos discípulos también estaban enfocados en lo que ellos tenían que cambiar. Y eso es bueno, que ellos estuvieran enfocados en lo que ellos tenían que cambiar, en el por qué ellos no pudieron. Porque esa era la forma que Jesús lo iba a instruir, les iba a enseñar y los iba a educar. Y mira qué bien, vamos a concluir con este versículo, donde dice, versículo 30, dejaron el lugar y pasaron para Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque estaba instruyendo a sus discípulos, ¿ok? Ellos tenían dudas, ellos tenían preguntas y Jesús tenía respuestas. Jesús se apartó con ellos en privado para continuar entrenándolo, para continuar enseñándole, para continuar instruyéndolos. Y es lo mismo que Jesús quiere con nosotros, que en nuestro tiempo con Dios en privado, todas las mañanas, Él pueda seguirnos instruyendo, pueda seguirnos enseñando, pueda seguir llenándonos de fe y pueda seguir expulsando esos demonios que moran en este cuerpo carnal y terrenal, para convertirnos, como decía el apóstol Pablo, en un cuerpo celestial. Sabemos que estamos poseídos, la humanidad entera está poseída. Cuando tú miras el mundo, tú dices, este mundo está poseído por demonios. Es verdad, pero si lo traemos a los pies de Cristo,
Si escuchamos la voz de Jesús que dice, tráeme ese muchacho aquí, tráeme esa muchacha aquí, tráeme a tu mamá aquí, tráeme a tu papá aquí, tráeme a tu amiga aquí, tráeme a tu compañero de trabajo aquí, tráeme a tu compañero de clase aquí, tráemelo a mí, a la palabra de Dios, que es donde encontramos a Cristo hoy, déjenme decirle, esos demonios van a salir huyendo, como decimos en buen dominicano, van a salir huyendo, porque ante Cristo ellos no van a poder. Podrán ante nosotros, y como los discípulos, nosotros podemos quedar fracasados, sintiéndonos como no pudimos cambiar a esta persona. Y es verdad, no podemos, solo Cristo puede. Y Cristo quiere capacitarnos para que también nosotros podamos, con la ayuda de Él, todo es posible. Así que espero que hayamos comprendido la importancia de no dejarnos acaparar por estos demonios, de traer las personas a Cristo, de ver qué es lo que yo tengo que trabajar para obtener mejores resultados de esto que estoy buscando cambiar en mí o en aquella persona o en esta persona o en esta situación, tomar yo la responsabilidad de qué es lo que yo puedo hacer mejor y pedirle a Dios, Señor, me voy a entrar en tu palabra porque yo necesito más fe. Y la Biblia dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a aferrarnos a las escrituras, vamos a aferrarnos a nuestros tiempos con Dios, vamos a tener ese tiempo privado, como dice aquí, con Jesús, donde Él, como dice el versículo 31, pueda instruirnos, porque eso es lo que necesitamos para ser un rayito de luz, ser instruido por aquel que es la luz. Los quiero mucho y espero que este devocional les haya ayudado. Gracias.